Sean bienvenidos nuevamente, estimados alumnos y alumnas. Comenzamos. Recuerda antes que el texto de donde estoy sacando estos problemas lo tienes disponible con el enlace respectivo para su descarga, tanto en la comunidad del canal como en la descripción del presente video. Se trata del famoso texto de Nekrasov, del cual ya hemos hablado más antes. Bien, con esto presente podemos continuar. Me dice así el primer problema del día de hoy. El tanque de combustible del avión tiene dimensiones A por B por C y contiene gasolina cuya cantidad es igual a 1/3 parte de su capacidad. Ahí lo estamos viendo. El avión vuela horizontalmente con esta aceleración constante, una W. Determinar los valores de la aceleración para las que, primero, la superficie libre del líquido alcanza el fondo del tanque. Y luego, cuando la superficie libre pasará a través del punto A, aquí lo estamos viendo, lo que corresponderá al cese del suministro de combustible del tanque. Bueno, eso hablaremos en el momento respectivo. La relación entre dimensiones es B1/2. Ok, lo tendremos en cuenta. Y despreciar los redondeos. También tengo aquí las respuestas con fines de comparación. Bueno, sin más preámbulos, pasamos a la solución respectiva. Aquí tenemos el gráfico esencial y los datos, ¿cierto? El gráfico lo estamos aquí mejorando un poco, como podrás apreciar. Y esta es la aceleración que debemos encontrar, ¿no? Se trata de el famoso equilibrio relativo de fluidos. Creo que lo primero y más fácil aquí es encontrar el volumen de este tanque, ¿cierto? Despreciando los redondeos, tenemos un cuerpo prismático, ¿cierto? Con estas medidas que nos dan, este sería el volumen, ¿correcto? Es para la situación inicial. Ahora vamos a ver propiamente el caso A, es decir, cuando nosotros aceleramos el tanque, tenemos que hallar esa aceleración, ¿cierto? Esto es lo que se va a producir. El nivel de gasolina está alcanzando exactamente el fondo, tal como observas. A la izquierda, entonces, el nivel máximo de agua alcanzaría pues una altura X. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el volumen permanece invariable, eso sí, numéricamente al menos. Pero ahora se trata de un prisma triangular, ¿cierto? Ahí tenemos en cuenta esto. Recuerda que los volúmenes son iguales en todo momento y eso es lo que nos va a permitir calcular ese X, que resulta 2/3. ¿Estamos hasta aquí? Nos hacemos aquí un poco más despacio. 2/3 resulta entonces esta altura que alcanza nuestro nivel de altura de la gasolina. Ahora vamos a definir datos geométricos que necesitamos. Ángulo θ, el ángulo que forma la superficie libre con la horizontal, digamos, ¿ok? Entonces yo puedo fácilmente, con mis conocimientos básicos, establecer lo siguiente, ¿no? Tangente de θ es X sobre 2A. ¿De dónde yo puedo decir esto? Dado que ya conozco X, 1/3 resulta. Esto me va a servir, le llamo 1. Ahora voy a meterme con lo que es propiamente el análisis de aceleraciones. Según sabemos, la aceleración absoluta en este caso será perpendicular a la superficie inclinada del fluido, gasolina en este caso, ¿no? Y esta aceleración absoluta o efectiva está influenciada, como sabemos, por la gravedad. Correcto. Una es entonces la componente horizontal y otra es la componente vertical de la aceleración. La resultante de ambas resulta esta A que estamos observando y según lo que sabemos de geometría este sería el ángulo θ, ¿no? Recuerda que la aceleración es perpendicular a la superficie inclinada, ¿ok? Esto se cumpliría, ¿cierto? Según un sistema coordenado cartesiano, direcciones negativas estamos asumiendo, G también tiene dirección negativa, esto nos quedaría, ¿no?
de donde nosotros estamos cancelando este término, no tenemos aceleración vertical, solamente G manda aquí. ¿Ok? Entonces, tangente de teta sería eso. Listo. 2. Ahora una igualación muy sencilla, y esta es la aceleración que me están ahí indicando, G tercios. La aceleración para que nuestro tanque o el nivel de líquido de nuestro tanque llegue a alcanzar el fondo. Interesante, ¿no? Bien, pasamos ahora a responder la siguiente pregunta. El volumen inicial permanece, no hay problema por ese lado. Caso B. Ahora se trata de esto, ¿no? Cuando la superficie libre pasará a través de este punto A. Y efectivamente, esa aceleración va a interrumpir el suministro de combustible. Observa. Claro, es una situación teórica. Ya en la práctica seguramente esto ha sido superado con creces. Pero aquí se analiza este caso. Vemos que ahora la superficie estaría formando un trapecio rectangular, ¿cierto? Conocemos la base mayor, la altura, pero aquí nos falta conocer la base menor, ¿cierto? Una cosa importante aquí es que las dimensiones de esta vía de suministro son irrelevantes, ¿no? O despreciables, si quieres verlo de esa forma. Pero el punto es que nuestro combustible se arrima de tal modo que interrumpe el suministro. Ahora el volumen en el tanque de gasolina será así, teniendo en cuenta el área de este trapecio multiplicado por la profundidad respectiva. Pero lo mismo que en el caso anterior, hay igualdad de volúmenes, de donde podemos despejar esta Z, que sería la tercera parte de A. Correcto. Vamos a hacernos aquí un poco de espacio para poder hacer el análisis de aceleraciones. Z es a tercios, según estamos conviniendo. Ahora vamos a analizar la geometría de esta superficie, para lo cual estamos observando ahí que se nos forma un triángulo rectángulo que analizaremos aquí a la izquierda. ¿Ok? Ángulo teta, el ángulo que forma la superficie libre con la horizontal. ¿Correcto? Ese triángulo, como te decía, me lo estoy llevando aquí a la izquierda para que se aprecie mejor. A la altura, ¿cierto? La base sería A menos Z, que es 2 a tercios. ¿Sí o no? Entonces de ahí ya puedo hacer lo siguiente. ¿Cierto o no? Tangente de teta sería eso. A sobre 2 a tercios o simplemente 3 medios. Mi primera expresión. Ahora vamos con el análisis de las aceleraciones. Lo mismo que en el caso anterior, pero ahora el ángulo un poquito más pronunciado, ¿cierto? La aceleración, de todas maneras, recuerda, siempre es perpendicular a la superficie inclinada. Estamos influenciados por la gravedad y de esta forma las componentes AX y AY, ¿cierto? Ángulo teta, y de ahí escribimos lo siguiente tal como en el caso anterior. ¿De dónde podemos decir esto? No tenemos aceleración vertical, no hay componente vertical de aceleración. Nos queda eso, segunda expresión. Entonces de ahí simplemente se va a producir una igualación y esa es la aceleración dada. ¿Correcto? Ya tenemos entonces respondidas las dos preguntas. Espero que este problema te sea ilustrativo en el estudio de este capítulo y también en la preparación para tus evaluaciones. Continuamos. Ahora me dicen así: un recipiente cilíndrico cerrado lleno de líquido hasta 3/4 de su volumen gira alrededor del eje vertical. Determinar el número de revoluciones con el que la superficie libre del líquido tocará el fondo del recipiente. Me dan estas condiciones geométricas: D igual al doble de la altura, 200 milímetros, ¿ok? La figurita y la respuesta aquí con fines comparativos. Pasemos pues a la solución respectiva. Ahora se trata de un caso de fluido en rotación. Me dicen que ese depósito está inicialmente lleno hasta los 3/4 de su volumen, ¿cierto?
Aquí estoy representando el tanque, estoy mejorando un poquito el gráfico y estoy también colocándole los datos. Esto es lo que me están pidiendo, ¿no? El RPM para que se cumpla esto que observas. La parábola formada por la rotación, o el paraboloide, mejor dicho, formado por la rotación, toque exactamente el fondo. ¿Ok? Observa entonces el dato de que si me dicen que esto está lleno hasta los 3/4 del volumen, esta superficie en blanco, es decir, el aire, será la 1/4 parte del total. ¿Cierto o no? Entonces, ese aire, ese volumen de aire, será de esta manera calculado 1/4 del volumen inicial del cilindro completo. Ahí lo tengo, me echo un poquito de espacio aquí. Ahora vamos a hacer el análisis del respectivo paraboloide. Esta sería la curva base y este R2 viene a ser el radio con el que interceptamos al tanque. Ahora, el volumen del paraboloide que se forma con la rotación, es decir, el volumen en blanco. Esto sería de lo que sabemos, volumen de un paraboloide. Y recuerda de que este tanque permanece cerrado. Según dato del problema, de esta forma los volúmenes van a permanecer invariables. Se cumple esa igualdad, ¿cierto? Entonces de ahí vamos a encontrar nuestro R2. Y listo. Con este dato ya podemos ir a nuestra ecuación de la parábola, del paraboloide, mejor dicho. Esto, ¿no? De lo que sabemos. Nuestra incógnita es el omega y el radio va a ser nuestro R2, ¿no? 1. Entonces esto se va a cumplir. Ese omega va a ser 19.73 rad por segundo con los datos que estás observando. H, 0.1 metros. R, el R2 que acabamos de obtener. Y todo lo demás conocido. ¿Ok? 19.73 rad por segundo ya simplemente para hacer la conversión respectiva. Esto es 188 y pico RPM. ¿Correcto? Estamos corroborando de esta forma la respuesta. Un caso sencillo en verdad, ¿no? Pero espero te sea ilustrativo de todas formas, ya que este es un capítulo muy importante, ¿no? Un caso de los varios que existen. Bien, entonces podemos pasar ahora a un nuevo problema. Me dicen así: el aparato para el análisis de la leche, la probeta con leche, gira alrededor del eje vertical con 400 RPM a la distancia de 25 centímetros del eje. Determinar cuántas veces aumenta este aparato la fuerza que arrastra las partículas de grasa en la leche a la superficie de nivel en comparación con la fuerza aplicada a las mismas partículas en el recipiente en reposo. ¿Correcto? Entonces me dice hallar el ángulo alfa además de instalación de la probeta más ventajoso para que suban a la superficie las partículas de grasa. Bueno, problema interesante. Tenemos aquí también las respuestas con fines comparativos. Pasamos pues a la solución respectiva y se sigue tratando en este caso de rotación, ¿no? Un fluido en rotación, en este caso es leche, en probeta. Vamos a ver la aceleración de una partícula de grasa, ¿ok? Debido a la rotación se nos forma este paraboloide, como sabemos, en la superficie del fluido, y este puntito amarillo que sea una partícula de grasa, pues, el cual o la cual se encuentra a esta distancia R, 0.25 metros, girando a 400 RPM, ¿no? Que equivalen a 41, casi 42 rad por segundo, ¿cierto? Vamos a colocar ahí un sistema coordenado cartesiano referencial con la o el eje X tangente a la curva en el punto precisamente que ocupa nuestra partícula de grasa. ¿Ok? Precisamente ahí sobre ese punto es que se proyecta nuestra aceleración efectiva o aceleración absoluta, de lo que ya hemos indicado desde el primer problema, perpendicular a esa superficie, ¿no? A este eje X. Y esta aceleración efectiva tiene dos componentes, ¿cierto? Una es la aceleración normal
o radial, y la otra sería la gravedad. ¿Ok? Ambas componentes me van a determinar de esta forma la aceleración efectiva. Este ángulo alfa que está inclinado aquí va a aparecer de esta forma, aquí también. Y este es el caso cuando estamos en movimiento, ¿no? Pero tenemos que compararlo con el caso cuando estamos también en reposo. ¿Qué es lo que sucede ahí? En ese caso, la partícula de grasa está únicamente sujeta a lo que es el empuje, ¿cierto? Ahí no hay nada con variación en la superficie, se encuentra horizontal como verás. La única aceleración ahí es la gravedad, correcto. La primera fuerza que actúa entonces como consecuencia es el peso, la que va a provocar que se hunda, pero el empuje le va a hacer flotar, ¿cierto? Aquí están actuando, como verás, dos fuerzas. Puedes ver entonces aquí la diferencia que hay entre las fuerzas que actúan en este caso y acá, ¿no? Aquí también está actuando el peso por si acaso, pero yo solamente voy a trabajar con la componente I nada más. Estamos. Fi sería la fuerza inercial. Primero voy a hacer entonces el análisis de fuerza aquí a la izquierda, para lo cual necesito, antes de aplicar la ley de Newton, esta aceleración efectiva, es decir, la resultante. Ok, aquí ya la tenemos a la vista. Y con ella aplicamos la segunda ley de Newton en dirección I. Correcto. Esa fuerza inercial será entonces masa por aceleración efectiva. ¿Ok? Es decir, esto de acá. Le estoy denominando esta expresión. Mientras que a la derecha únicamente habrá suma de fuerzas verticales, empuje igual al peso, ¿cierto? B. Ahora, esto es lo que me están preguntando. ¿Cuántas veces aumenta este aparato la fuerza que arrastra las partículas de grasa en la leche a la superficie de nivel, comparado con la fuerza aplicada a las mismas partículas en el recipiente en reposo? Dicho de otro modo, esto me están pidiendo. ¿Cuántas veces A es B? O sea, simplemente un cociente de estas dos expresiones. Claro, ahí se me cancela la M. Y ya puedo reemplazar tranquilamente ahí mis datos. Efectivamente 44.73. Con eso estamos corroborando la primera respuesta. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Bueno, entonces ahora sí podemos pasar a la siguiente pregunta. Hallar el ángulo alfa de instalación de la probeta más ventajoso para que suban a la superficie las partículas de grasa. Es decir, me están pidiendo el ángulo alfa, ¿no? Entonces ahí nada más sencillo. Este 44.73 que acabo de obtener, ¿qué cosa sería? Simplemente la cosecante del ángulo alfa. Si estás observando aquí el triángulo. Y simplemente ahí ir a mi poderosa calculadora, ¿no? Ese alfa resulta 0.0224 radianes, con lo cual también estamos corroborando la respuesta. Bien, con esto estamos concluyendo. Espero haya sido de tu completo agrado el presente seminario. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras consultas en especial. Tienes teléfono, WhatsApp o también puedes hacerme llegar correos electrónicos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.